¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos un martes más a Canal Antigua 8:45, su programa de noticias de una forma diferente. Como ustedes saben, las redes sociales y los medios de comunicación se han tomado prácticamente los titulares de hoy para posicionar el mensaje que llegaba desde Madrid. Unas supuestas donaciones ya libradas o pendientes de librar, que sumaban la cantidad de $1 millón en 20 pagos de 50.000, supuestamente destinados o al presidente del partido. Operación, que eso está establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Brasil y Guatemala son signatarios, para hacer el intercambio de todas las diligencias que conlleva una investigación de este tipo, entre otras allanamientos conjuntos, tanto en Brasil como en Guatemala, por ejemplo, incautación de documentos, declaración de testigos, en fin, todas las diligencias que pueda llevar una investigación de esta naturaleza. Cristian, una pregunta. Dentro del mundo de los partidos políticos y llegando al ambiente ya de los albores de los comicios y de la campaña, ¿qué tan común es para un partido en Guatemala recibir una donación de una empresa extranjera o de un gobierno extranjero con potencial intereses de negocios en nuestro país? Pues yo creo que va a ser el primer tema, Manfredo, no sé si estarás por ahí de acuerdo. Es la primera vez que creo que se va a tocar un caso de corrupción que sale de las fronteras nacionales. Mucho se dice de la financiación de constructoras, de contratistas del Estado, que la corrupción es de las principales fuentes que mantienen vivo a los partidos políticos, sobre todo cuando llegan al poder, ¿verdad? Se vuelve el presupuesto, esa piñata que todos añoran para llegar, digamos, vía dávidas y regalos a perpetuarse en el puesto, pero no he oído yo de alguna experiencia guatemalteca de dineros extranjeros. Yo lo que he visto es que Brasil ha sido un socio tradicionalmente pegado a los últimos gobiernos. Vimos la compra de buses, que ya se nos ha olvidado, del gobierno Colón. Los Embraer que se cayeron eran brasileños y también parecía que había una sobrevaloración, o se hablaba de ella. Vimos y unos contratos que se han firmado también de préstamos de bancos internacionales que obligan a que sean empresas brasileñas las que lo hagan. Y esta empresa, aunque era público-privada, de capital mayoritariamente público. Pero aquí estamos hablando de corrupción, pero entre gobiernos. O sea, es algo que toca una dimensión mayor, porque la empresa era una empresa pública sustancialmente. Yo creo que lo que estamos hablando es de un modelo de corrupción que estaba exportando Brasil a América Latina y a otras regiones del mundo, África también. Pero aquí lo interesante es que ya habían antecedentes. El caso de los buses fue un escándalo también en Brasil. Recordemos que fue destituido el distribuidor de Mercedes-Benz en Brasil porque hubo sobornos, hubo sobrevaloración en los buses que adquirió Guatemala, estos buses Mercedes-Benz, y que fueron, pues hubo un fondo de gobierno de $35 millones para pagar un sistema prepago que al final no, porque se suponía que iban a llegar 2,000 y pico de autobuses y finalmente apenas están en circulación 500 de esos buses. Y el sistema prepago era para 2,000 y pico de buses. Entonces uno se pregunta, y la otra es la sobrevaloración de los buses. O sea que ya es un modelo que hemos visto funcionar, como reitero, no solo en Guatemala, sino en otros países. Y eso es lo que se está investigando en Brasil, y es lo que creo que el gobierno y el Estado de Brasil ya reconocieron que es una política muy mala para su país, que está dañando su nombre y su prestigio, siendo la sexta economía del mundo. Cuando vemos un poco el documento que fue incautado por la Fiscalía brasileña, vemos que aparece el nombre del presidente, del exministro de Comunicaciones, Sinibaldi, pero aparece también el de Antonio Solá, y se rumora que la transacción se dio vía Antonio Solá, ex jefe de campaña del partido. Al momento de ver cómo opera la recaudación en un partido,
es común que un consultor internacional que está sirviendo de asesor, estratega de campaña, sirva también de recaudador de fondos. ¿Cómo es esa dinámica en el mundo interno de los partidos? Yo te diría que no es tan común, pero los precios que regularmente se pagan por estas asesorías son bastante altos. Y muchas veces el problema cuando tú te volvés, digamos, cuando querés entrar al lavabo, es cómo moves el dinero de un país a otro. No es tan fácil salir con $50,000 de Brasil y dónde los colocas en Guatemala, pero estas personalidades, como son consultores internacionales, están un mes, un par de días en un país, un par de días en otro, creo que por ahí se les facilita enormemente cobrar o mover cierta cantidad de dinero sin mucho problema. Yo creo que se les facilita. Además de que son costos que nunca se llegan a saber cuánto paga un partido político por una asesoría de esta naturaleza. Por ejemplo, este señor Solá fue asesor de campaña del Patriota en la elección que ganaron hace casi, 3 años, y nunca se supo cuál fue, ganó, digamos, el monto que él cobró, ni cuánto pagó el partido. Cristian, hay 2 contratos que además van encadenados por un monto sustancial de dólares. Creo que en total suman 400 millones de dólares. Que en su momento se aprobó también para el Ministerio de Comunicaciones, y que tiene unas cláusulas interesantes con relación a intereses, ¿puede ser eso otra? Incluso con empresas brasileñas también. ¿Puede ser eso una vía? Yo, digamos, por ahí va una política brasileña de consolidar cierto poder dentro de las economías latinoamericanas. Surge este Banco de Desarrollo brasileño que presta dinero, y la idea de estos préstamos es no dar los dólares nunca, sino que sacar productos, o sea, como fomentar, digamos, las exportaciones y que sus empresas crezcan a nivel de Latinoamérica. El crédito que se hace real con la empresa Oderbridge es un préstamo donde son 280 millones para construir una carretera que va de Cocales a la frontera con México, a Tecumán. Donde, digamos, lo primero que sucede ahí es que la mayoría o todos los productos se tienen que comprar en Brasil. Creo que hasta el cemento. 280 millones. Como era imposible comprar todo en Brasil porque se hace una cosa fuera de lugar, se hace un préstamo como hermano, digamos, con el Banco Centroamericano de Integración Económica de 119 millones de quetzales, 400 millones de dólares, 120 millones de dólares, con tal de, digamos, de ir comprando movimientos de tierra o algunas cosas que van surgiendo por ahí. Pero digamos, la otra cláusula es que quien revisa el avance de las obras, donde compras precios, esto es Oderbridge, que es una empresa brasileña. Es como que contratáramos ONGs internacionales. Perdimos por completo el control del desempeño o de si hay o no hay corrupción. Estos pueden comprar a cualquier precio en Brasil. Entonces es una cosa descabellada. Uno se imaginará, bueno, pues esto está, digamos, de alguna manera nos obligan a comprar caro afuera, por lo menos que nos den una tasa de interés, digamos, amigable. Es una tasa de mercado, 5.4, 5.6 más LIBOR, que para 107, por ahí un poquito abajo. De hecho, el problema acá, creo yo, es que el Congreso está aprobando préstamos para construcción de infraestructura en donde ya viene amarrado el contratista. Eso ningún Congreso debería de hacerlo, pues es elemental que si se va a aprobar un préstamo, uno tiene que hacer una competencia internacional. Y se les olvidan las normas de construcción guatemalteca. Construimos con producto brasileño, normas brasileñas, créditos, digamos, altos, lo vamos a tener que pagar. Tampoco es que nos estén dando 50 años plazo, nos están dando 15 años para pagar, digamos, esta deuda. Yo muchas veces... a veces uno mira este problema del $1.000.000, que si fue o no fue algún soborno para el exministro de Comunicaciones, pero esa es como la punta del iceberg. Detrás de esto creo que hay una podredumbre en las instituciones donde ya no hay, digamos, ya no hay ni siquiera rumbo. Mucho se discutió, por ejemplo, de lo que se pudo haber robado o del daño que pudo haber, o la corrupción que pudo haber hecho tras las privatizaciones de Guatel o de la empresa eléctrica, pero había rumbo. Hoy construyamos cualquier cosa, a cualquier costo, ya sea con tal de hacer obra para que me logre posicionar como un posible candidato a la presidencia, o porque las dávidas son de millones de dólares. Y entonces ya no hay rumbo de si la carretera funciona o no, si la tengo que construir de tal manera, precios, costos. ¿Y qué esperar? Se ha perdido.
Bueno, yo creo que, bueno, aquí estamos hablando de 3 tramos carreteros, que es el de Escuintla. No, digo que esperar con estos escándalos, no ya con la construcción, bueno, mira, con el escándalo que... Lo mínimo que podemos esperar es que el Ministerio Público, y recién ahorita en las noticias vimos que el secretario general del MP lo que está pidiendo es un informe. Ese no es el camino. El camino es que el Ministerio Público pida un acuerdo de cooperación para desarrollar la investigación conjuntamente. No es de que me envíen lo que tengan en Brasil, es que los dos se pongan de acuerdo en una ruta de investigación para tener acciones complementarias en Brasil y en Guatemala y poder intercambiar información financiera, estado de cuentas, etcétera. Pero lo que ha hecho el Ministerio Público hasta hoy, para mí, es muy pobre y no es lo que... ¿Tú crees, Manfredo, que esto también le interesará al Ministerio Público brasileño? Recordemos que el escándalo grueso no es aquí. Aquí es grueso, pero allí es enorme, ¿verdad? Yo creo que a Brasil le interesa mucho más porque hemos visto cómo se ha destapado ya toda una mega red de corrupción que involucra empresas estatales y privadas brasileñas, y creo que Brasil, que aspira a ser una potencia mundial, pues como digo, su nombre se ve comprometido con este modelo, digamos, de hacer negocios en el mundo. Y creo que de alguna manera lo que está en el fondo es cómo eliminar ese modelo para que el nombre de Brasil no quede en entredicho. Está comprometiendo su liderazgo, digamos, a nivel regional. Vende unos productos donde sale perdiendo, o sea, un privado nunca compraría eso. Pero gracias a Dios hay bastantes gobiernos que le compran, porque en Dominicana hicieron varias carreteras en toda América con Odebrecht y han salido problemas, como tú bien decías, Manfredo, suena una y otra vez escándalos de corrupción alrededor de las empresas brasileñas. ¿Ven ustedes cierto paralelismo entre el caso que hoy estamos discutiendo y lo que ocurrió, por ejemplo, en El Salvador con Alba Petróleos? Que Alba Petróleo financia originalmente la campaña del Frente, establece un consorcio de empresas y luego en esta segunda campaña, la del 2014, se convierte en uno de los pilares de financiamiento del Frente. ¿Ven ustedes que las campañas políticas ya se están internacionalizando? Yo diría que sí hay un paralelismo, que es usar algunos recursos de afuera para lograr posicionarte políticamente, pero hay una diferencia. Estas cuestiones que venían de Venezuela sí en alguna manera generaban algún beneficio al país. Es decir, lo que le mandaba Fidel, lo que le mandaba Chávez a Castro en Cuba o a Nicaragua eran cosas que para los nicaragüenses es una maravilla, que lo siento yo por los venezolanos, pero para Nicaragua, El Salvador, Cuba fue una verdadera, pues digamos, una verdadera oportunidad. Ahora, estos nos están vendiendo cosas caras que yo no sé quién las va a buscar y quién las firma. Que ahí por ahí también tiene que ver el Congreso, que firman sin leer las letras chiquitas. Sí, totalmente. Yo creo que, y del lado de Guatemala, el modelo es prácticamente buscar financiamiento para la política a cualquier costo. Yo sí creo, y hemos visto ejemplos, por ejemplo, Costa Rica recientemente recibió una oferta de China continental, que es con la que ellos tienen relación. Ellos fueron los primeros en romper las relaciones con Taiwán, para hacer su carretera, su autopista al Atlántico, que no la tienen, Costa Rica, de San José al Atlántico. Y también venía atada a que fuera un constructor chino, y el Parlamento, el Congreso de Costa Rica la rechazó. Y era en condiciones muy favorables para Costa Rica. Sin embargo, ahí vemos ahora al presidente también en la picota. Claro, está también en la picota. Recordemos que uno de los escándalos que involucra a esta empresa es un viaje que hizo Lula ya como expresidente reciente, eso fue hace un año, a Costa Rica, que fue pagado por esta empresa. Y se asume que el expresidente fue a hacerle lobby a esta empresa para el contrato que obtuvo para hacer una carretera que va de un municipio cercano a San José. Es decir, aquí estamos viendo, como reitero, un modelo de negocios de Brasil que yo creo que le está saliendo mucho más caro a ellos también en términos de prestigio de país, a nosotros carísimo porque no hay competencia en las licitaciones y los costos obviamente altísimos. Yo le sumaría algo más, que digamos ya hablamos de políticos que salen en busca de captar fondos para la campaña,
el exministro de Comunicaciones en este caso, luego diputados en el Congreso que no leen las letras pequeñas, pero creo que se nos... Ni las grandes muchas veces. Yo creo que pero se nos está olvidando un tercer actor que es bien importante, que son los empresarios. Esos con tal de cachar algo, como decimos en buen chapín, de agenciarse, aunque sea. Un subcontrato, porque son pues, subcontratados para hacer estas autos. Aunque sea hacer su puente o vender algo de hierro, con tal de agenciarse de esos pocos centavos, pues no les importa esos 280 millones de dólares que van a ser ¿Ustedes creen que malgastados? Esto es casualidad, vamos a decirlo. Sí. Pero justo se estaban debatiendo muchas cosas. No saquemos más porque ya hay bastante. ¿Ustedes ven una campaña 2015 realmente cruenta en el sentido, cruenta para el ciudadano que empieza a ver toda esta escoria, sea en A, en B, en C, en narco, que de pronto dice, bueno, ¿y qué? Totalmente. Yo lo que veo son 3 candidatos que se supone fuertes, pero que tienen una debilidad tremenda. Porque todos sabemos que son millonarias las erogaciones que hacen de campaña, pero nadie sabe de dónde vienen esos fondos. Bueno, ahí han visto ustedes una reflexión sensata por otra parte de nuestros invitados, pero bueno, ni Lula con todo su progresismo, ni el PP con toda su mano dura, ni nadie parece que se salva de este escándalo. Y como bien Cristian apuntaba, hay algunos empresarios inescrupulosos que han perdido los valores del comercio. En definitiva, estamos mal. Bueno, estábamos mal, estamos peor. Y encima, pues el poco dinero que debería llegar al país para ciertas cuestiones parece que se queda. Esto dará mucho que hablar, así que no será la primera vez. Muchísimas gracias, Manfredo y Cristian, por una explicación tan jugosa y animada, que siempre es bueno para digerirla mucho mejor. Y si ustedes no se van, vamos a tratar otro tema. Esto de la supresión de la telefonía móvil en las prisiones, que ya está tocando su punto final. Con él vamos a regresar.